Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. A quienes se hayan fijado en el programa saben que disponemos solo de 30 minutos. Todos querríamos haber dedicado mucho más tiempo a José Antonio Martín Pallín y a su libro
la guerra de los jueces, así que vamos a intentar, en la medida de lo posible, sacar el máximo provecho de estos 30 minutos. Creo que quienes están en esta carpa todos conocen al señor Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, fiscal, divulgador jurídico. Además, no es la primera vez que está con nosotros en la Semana Negra. De él destacaría muchas cosas: que escribe bien, que explica conceptos políticos y jurídicos muy complejos, los hace asimilables al conocimiento de cualquier ciudadano medio, pero sin incurrir en simplezas, sin tratarnos como niños, explicando cuestiones que no son fáciles. Creo que incluso los que son técnicos en la materia a veces se perderían, y lo hace de una manera didáctica, siempre con rigor. Y este libro del que vamos a hablar, La guerra de los jueces, es también una buena muestra de ello. ¿Qué vamos a ver en La guerra de los jueces? Pues un análisis bastante completo, no solo de cuestiones que están en la actualidad, que están apareciendo en titulares de prensa, en tertulias televisivas y radiofónicas, sino también un análisis casi que sería pues de una cirugía, porque entra con bisturí y no tiene miedo a la hora de explicarlo. Cuestiones que están en la mente de todos. Es un verdadero lujo contar con José Antonio Martín Pallín en esta Semana Negra. Este libro, La guerra de los jueces, el proceso judicial como arma política, y a continuación pues vamos a ir conversando. La idea es que este encuentro pues fluya. También sepan que luego en la mesa que está al fondo de esta carpa estará firmando ejemplares de este libro, así que para ir abriendo boca, pues la primera pregunta es en relación a esta guerra de los jueces. Que mi primera pregunta es que no solo es una guerra de jueces, es una guerra de políticos, de abogados, de organizaciones a veces en las sombras, que utilizan la acción judicial como arma política, como arma para atacar a personas, para formular denuncias que muchas veces acaban en archivos, y en las que en ocasiones se utiliza como fundamento de esa denuncia meros recortes de prensa o incluso capturas de pantalla de digitales. Bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias por su presencia. Mi agradecimiento a la Semana Negra de Gijón. Muchos me preguntaron, ¿pero qué hace un libro con la guerra de los jueces? No es una novela negra. Y yo he dicho, bueno, si no le ponemos coto puede ser una novela de terror. Y por tanto es mejor prevenir y explicar un poco, como ha dicho José Manuel, al que le agradezco muchísimo su acompañamiento en este acto, pues realmente es lo que dice el subtítulo. Muchos, y esto es evidente, basta con leer los periódicos y escuchar los telediarios, utilizan el proceso civil, incluso penal o contencioso administrativo, como un arma política, porque se han dado cuenta de que puede ser mucho más útil que los instrumentos convencionales de la guerra, ¿no? Sí, vamos a acercarnos más al micrófono. Sí, los instrumentos convencionales de la guerra. Esto viene de lejos. Los anglosajones, que son muy pragmáticos, le llaman el lawfare, el hacer la guerra a través del derecho. Ya se puso de relieve, bueno, sobre todo en algo que aquí a lo mejor, afortunadamente, no hemos llegado, espero que no lleguemos, es que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por 6 votos contra 5, proclamó presidente de los Estados Unidos a George Bush y le quitó la presidencia a Al Gore por muy pocos votos, los llamados votos mariposa, cuando la juez Ginsburg, recientemente fallecida y un ejemplo de jueces, dijo, mire usted, si es que no hay que taladrar el voto, basta con que haya una señal que quiere decir que esa persona ha querido votar. Lo explicaron lo contrario. Eso fue, pues ya, digamos, el nivel máximo. Ha seguido con Lula en Brasil, con Evo Morales en Bolivia. Ya están preparando la artillería, está abierto ya el procedimiento contra Pedro Castillo en Perú. Y yo auguro, no creo ser profeta en esto, que Boric, el actual presidente de Chile, pues le espera también un periplo judicial para desalojarlo del poder. Aquí, de momento, no hemos llegado a eso, pero que nadie se asombre si en un momento determinado vemos una maniobra semejante. Como dato informativo,
puedo decir que en el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, se han presentado 47, no ni una de dos, 47 denuncias y querellas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por homicidio imprudente durante la pandemia. 27 denuncias y 20 querellas. Afortunadamente, la Sala Segunda las ha rechazado, pero no como, en mi opinión, debería, diciendo, mire usted, esto no tiene contenido delictivo ninguno y hay que archivarlo. No, las mandó a lo que en Madrid conocemos como la Plaza de Castilla, es decir, a los jueces ordinarios, dice que lo vayan ellos a ver si de abajo arriba llegan. Nosotros de arriba abajo no queremos, pero en fin, así están las cosas en este momento y creo que conviene que la gente sepa fundamentalmente de qué se trata. No hay ningún país en Europa, estadísticamente, que utilice, los de Vox no hacen otra cosa que poner querella tras querella, alguna les ha dado resultado y, por tanto, a nadie debe extrañar que esto se produzca. Enlazando con esto que comenta José Antonio ahora, hay un mecanismo que yo creo que sería interesante que explicase cómo funciona, que es la llamada acción popular. Es un instrumento jurídico que está recogido en la Constitución y en nuestras normas procesales, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aparentemente es una idea para que no solo los perjudicados o afectados por un delito directamente, sino la ciudadanía o la sociedad, entendido con un carácter un tanto indeterminado, pueda participar también en el proceso penal, promoviendo determinados procesos, determinadas investigaciones penales. Pero lo que es evidente es que en los últimos años, y no es un tema ideológico, que es muy importante también destacar, la crítica que se hace en el libro no es porque unos de una ideología utilicen la acción popular o la utilicen los otros, sino los abusos que se están utilizando en relación a esta mal llamada acción popular, porque muchas veces no representa a la ciudadanía, representa ciertos intereses, grupos que se constituyen como organizaciones que tienen una escasísima representatividad y que utilizan esas acciones con muy poco fundamento, con lo que explicábamos antes, denuncias en las que directamente se ha aportado como información de la fuente del crimen, pues un titular periodístico. Hombre, la acción popular es una característica peculiar del proceso español en Europa y en todos los países con un sistema más o menos parecido al nuestro. El señor Alonso Martínez, en el año 1882, se le ocurrió introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley Procesal, la acción popular. Y decía, los ciudadanos españoles, perdón por utilizar el lenguaje inclusivo, los ciudadanos y las ciudadanas españoles tienen la posibilidad de ejercitar la acción popular. Bueno, esto ha estado ahí, digo, desde 1882, se ha utilizado escasamente en materia política durante finales del 19, principios del 20, durante la dictadura, pues no hablemos, esto era un monopolio exclusivo del Ministerio Fiscal. Implica, y esto es lamentable porque yo he dedicado 20 años de mi vida profesional al Ministerio Fiscal, implica una desconfianza hacia el Ministerio Fiscal. Porque en Francia esto sería impensable. En Francia la exclusividad de la acción penal la tiene el Ministerio Fiscal. Incluso la víctima de un delito, por ejemplo, de agresión sexual, no puede ejercitar la acción penal, solamente puede ejercitar la acción civil, adhiriéndose, por supuesto, a la del fiscal. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que tenemos que reflexionar ante el abuso que se está haciendo por parte, sobre todo, de los partidos políticos. Primera conclusión en la que, después de reflexionar sobre ello, me muestro tajante. Los partidos políticos, para ejercitar su actividad, tienen el Parlamento. Y, claro, también sus terminales mediáticas, que también juegan un papel importante. Los partidos políticos no tienen nada que hacer en materia de acción popular. ¿Que puede haber acciones populares con cierta justificación? Pensemos, por ejemplo, en una asociación de ecologistas en un delito medioambiental. Bueno, pues sí, la verdad que habría una justificación para ello. Una asociación de vecinos, lo que sea, en un plan urbanístico ilegal. Bueno, también. Pero creo que debemos meditar porque se está haciendo un uso
excesivo de la acción popular y también del recurso de inconstitucionalidad, aunque no tiene que ver nada con esto. Estamos en un país tan paradójico que el partido gobernante dice: señores, voy a presentar una ley de vivienda o una ley de reforma agraria, y a los 2 minutos está el portavoz correspondiente diciendo: la recurriremos ante el Constitucional. Dice: oiga, espérese usted que se tramite, que haya enmiendas, cómo termina, cómo se publica en el boletín oficial, y después vamos a ver si tiene usted derecho o no al recurso de inconstitucionalidad o, en su caso, respecto de acción. En resumen, para no extendernos porque el tiempo urge, creo que hay que hacer una profunda reflexión. No es mala, está en la Constitución, además, con lo cual no tenemos escapatoria porque habría que modificar la Constitución. No soy partidario de suprimirla, pero sí de actualizarla y de regularla con arreglo a lo que son los parámetros de una sociedad democrática, en que los partidos políticos tienen, según la Constitución, un papel determinado, pero no ejercitar acciones populares. En contra de lo que pudiera parecer a primera vista, La guerra de los jueces no es un libro que ataque el sistema o que ataque el funcionamiento de las instituciones. Lo que hace es un análisis crítico de cómo funciona el sistema. No se cuestiona la existencia de la acción popular, por ejemplo. Se cuestiona los abusos. No se cuestiona el funcionamiento ordinario de los juzgados y tribunales. Se cuestionan los abusos que se están cometiendo en relación a los mismos. Y relacionado con lo que nos acababas de hablar, otro de los aspectos que tocas es la posibilidad de cómo dar un nuevo papel al Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, que asuma ciertas funciones en materia de instrucción, es un tema que está en el debate jurídico a día de hoy. Bueno, eso es un tema también un poco complejo, porque, claro, el Ministerio Fiscal, si investiga, juega con ventaja, en el sentido de que tiene la policía a su servicio. El acusado pues tendrá su abogado defensor y mucho menos medios. Este problema se ha planteado en Alemania, y Alemania, que tiene también la instrucción por parte del fiscal, y ahora se está instaurando en muchos países de Europa, ha tenido problemas en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la ruptura de la igualdad de armas. Mire usted, el proceso es una especie de torneo, lo decía Alonso Martínez en su maravilloso preámbulo de la ley, y entonces tiene que haber por lo menos una igualdad o una equiparación entre la acusación y el acusado, en lo posible. Si usted le da al Ministerio Fiscal la iniciativa de investigar, de tener a su servicio a la policía, a todos los medios públicos de peritaje, etcétera, etcétera, le da una ventaja que no tiene el acusado. En la práctica se está casi ya institucionalizando. Es más, ahora pues, se puso de relieve en la apertura de juicios orales con la petición de acusaciones populares solamente, y no es el caso Atucha, que lo cuento en el libro, que me parece escandaloso por lo que tiene de ruptura del principio de la división de poderes. Es decir, en toda Europa y en los ámbitos en los que me muevo están escandalizados ante la posibilidad de que un presidente o una presidenta de un parlamento en el que, según la Constitución, no lo digo yo, se encarna la soberanía popular, sea condenada por desobediencia como si se tratase de una funcionaria de correos. Mire usted, el artículo que usted está aplicando es un artículo que se aplica a los funcionarios desobedientes, pero en una sociedad democrática, el presidente o la presidenta de un parlamento que actúa de acuerdo con el reglamento de su respectivo parlamento, puede ser el nacional, pueden ser los autonómicos, de ninguna manera el derecho penal, vamos, esto se lo dice en Inglaterra, y desde 1779 no puede entrar ninguna acción judicial en Westminster. O sea, esto para los ingleses es algo tan sagrado casi como la corona, ¿no? Es que no entienden cómo se puede instrumentalizar jurídicamente una acusación penal para inhabilitar por 9 o 12 años y para echarla del Parlamento, como se hizo con Atucha, como se hizo con Carme Forcadell y como se va a hacer ahora, aunque ya no es presidente, con Roger Torrent, que va a ser el próximo que va a tener que desfilar ante un tribunal.
Por tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque afecta al principio de división de poderes y una supremacía del judicial que, bueno, tú no lo has hecho, pero con nuestra única legitimación es habernos embotellado de memoria. Yo tuve que embotellarme 520 temas y soltarlos como un papagayo en una hora. Y si me iba de la hora, pues como cuando se cierra en el Tour de Francia, se cierra el control y el que llegue detrás ya no queda descalificado, ¿no? Entonces, con un sistema como este, pues la verdad que tenemos todos que meditar y reaccionar. ¿Por qué se está utilizando el derecho penal contra resoluciones parlamentarias aprobadas por la mesa del Congreso? Y otro aspecto interesante es el coste económico del proceso. Cuando alguien pretende hacer un ejercicio de las acciones penales o civiles para defenderse de ciertos ataques, si no prospera la demanda, se enfrenta a una serie de gastos económicos. No solo tiene que abonar los gastos de su defensa, de su representación procesal, sino también los de la parte contraria si es derrotado. Hasta ahí yo diría que es lógico, existe una cierta razón de aplicación del principio del vencimiento. El problema es a la hora de establecer limitaciones económicas o no en estas actuaciones, porque eso puede también tener un elemento de hacer... Perdón, que puede hacer que se desista del ejercicio de determinadas acciones penales y civiles. Bueno, teóricamente para eso está la justicia de oficio, aunque eso digo, repito, teóricamente, porque no siempre se lleva a cabo en la práctica. Es muy gravoso y los jueces y juezas deberían ser muy estrictas a la hora de imponer las costas, salvo cuando la propia ley dice que son de oficio, vamos, que son objetivas y que hay que imponerlas. Y por poner un ejemplo muy de actualidad, Pablo Iglesias fue acusado de tener una cuenta en las Islas Granadinas con un apellido que era el de su madre y con la sola documentación de la policía patriótica, y a pesar de que el banco donde estaba la cuenta dijo que era falso, a pesar de que los remitentes, que eran el gobierno de Venezuela, dijo que era falso, pues un agente misterioso cubano dijo que no, que eso era verdad. Pues aparte de lo que está pasando, de lo que ha pasado con el programa Al Rojo Vivo, que eso queda aparte, Pablo Iglesias inició primero tuvo que sufrir una denuncia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por financiación ilegal y blanqueo de capitales. El Tribunal Supremo la rechazó porque dijo lo que tú acabas de mencionar, que iba con unos recortes de periódicos y la información que daba ese solvente periodista que se llama Inda, ¿no? Entonces, él fue a proteger su honor en una demanda civil. Perdió en primera instancia, perdió en segunda. Tiene ahora, con esto que ha surgido improvisadamente, la posibilidad, digo yo, de una revisión, porque son hechos nuevos. Pero bueno, en definitiva, le ha costado 30.000 euros de costas. O sea, que a pesar de que la información era falsa, le ha costado 30.000 euros. Yo creo que aquí habría que, no sé, hay que matizar mucho de qué se trata. O sea, un pleito de familia, un pleito mercantil en el que se juegan cientos de millones. Es más, creo que es un dato que estadísticamente comprobable. Cualquier entidad mercantil que tiene un pleito con otra por una cuantía superior a los 10 o 20 millones de euros no acude a un tribunal. Acuden al arbitraje o a cualquier otra institución porque consideran que es primero perder el tiempo y perder el dinero sin saber a dónde van a llegar. La intervención de oficio, bueno, pues sí, ahí está, pero para casos de personas que no tengan ningún ingreso, es muy costoso. En definitiva, también se deberían abaratar los costos, pero esto también es un problema del Colegio de Abogados, que tiene unas tasas, pero que nunca se cumplen, como es lógico. Bueno, tampoco olvidemos que muchos profesionales del derecho, abogados y procuradores que están en el turno de oficio, hace muchos años que sus honorarios, digamos que están congelados, se tarda en abonarles y hay gente que está echando horas y horas trabajando y no tienen la remuneración adecuada
a eso. Y eso, una defensa del turno de oficio debería de ser un tema que a toda la sociedad le debería preocupar. Otro de los aspectos que tocas en el libro es también el papel de la justicia internacional, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sus relaciones con la jurisdicción española. Yo quisiera que nos hablases un poco, porque tú también tienes una experiencia internacional como miembro de la Comisión Internacional de Juristas, y cómo se está relacionando la justicia española con la justicia europea y la justicia de derechos humanos del Consejo de Europa. Bueno, estamos teniendo muchos percances en todos los niveles. En el Tribunal Europeo, que conste que no somos de los más condenados, hay otros países que nos llevan ventaja en las condenas. En el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de haber una resolución que quiero comentar porque alguien se ha precipitado al considerar que en virtud de la opinión del abogado general, que es en definitiva el que lleva el peso del proceso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Puigdemont va a ser entregado a España. Yo no sé cómo han leído la resolución. Lo único que dice el abogado general es que Bélgica o Alemania o cualquier país que sea requerido para entregar a una persona no puede poner en cuestión una cosa que, perdonen los que no sean juristas, pero que es muy técnica. Es si ese tribunal es competente o no es competente objetivamente con arreglo a la ley. Le han dicho no, eso no. Ahora bien, no ponemos en cuestión el sistema judicial español, eso se ha dicho también, pero ahí se queda la cosa, porque ahora cuando vayan a pedirle otra vez a Bélgica que entregue a Puigdemont, a Comín y a Ponsatí, le van a decir lo mismo que le dijeron antes, que consideran que los hechos, no el derecho, los hechos por los que se les acusa no son un delito de sedición en ningún país de la Unión Europea. Y esto es lo que le van a volver a decir, pero bueno, se ha presentado aquí como que esto es una... Acudir a instancias internacionales está muy bien porque además, pues hombre, fomenta un poco la homogeneidad de los sistemas procesales y eso es muy interesante y muy importante. Formamos parte de la Unión Europea, del espacio de seguridad, libertad y justicia y por ahí creo que hay que caminar y vamos bien encaminados. Al final, pues se está acudiendo muchas veces ya de antemano, dice, como decían en la película Casablanca, siempre nos quedará Estrasburgo. O sea, que la gente piensa, dice, bueno, como esto se va a acabar en el Constitucional, nos va a decir que no, pues ya nos veremos en Estrasburgo. Pero claro, como decías tú antes, llegar a Estrasburgo cuesta mucho tiempo y mucho dinero. Y otra de las facetas del libro es también cómo la ciudadanía pone en la justicia temas o expectativas que no se corresponden con la función jurisdiccional. En ocasiones se piensa que un juzgado o un tribunal va a resolver problemas que no pertenecen al ámbito del derecho, que va a resolver conflictos sociales o de orden político, y no solo no es su función, sino que la respuesta que se va a dar nunca va a ser satisfactoria. Yo quisiera que nos hablases un poquito de esto. Bueno, incuestionablemente, por ejemplo, tú que estás dentro de la profesión, en materia civil o en materia de familia, es lógico que una de las dos partes quede insatisfecha. Va a ser imposible conciliar y que las dos salgan del juzgado abrazados cuando han entrado pues prácticamente a golpes, ¿no? En materia de económico de reclamaciones, pues claro, el condenado a pagar pues siempre pensará que ha sido condenado injustamente. En materia penal, y esto es importante, y enlazo con lo que hablábamos antes de la acción popular, también desde 1882 hay un artículo tajante. Dice que el juez penal rechazará de plano cualquier pretensión de hechos que no sean constitutivos de delito. Y eso es lo que está fallando aquí. Aquí los jueces, con un recorte de periódico tal, dicen, bueno, vamos a iniciar las actuaciones. Después, al final, ¿qué pasa? Pues que todas, o prácticamente la mayoría, son archivadas. Pero el efecto de desgaste, sobre todo en materia, si los acusados son políticos, el efecto de desgaste desde que se comienza la actuación penal hasta que se llega al archivo, ahí está. Y es objeto de comentario en la prensa y en todos los
platos de televisión. Y esto enlaza con lo siguiente que te quería preguntar, y yo creo que va a ser ya la última pregunta, tristemente no tenemos mucho más tiempo, que es la llamada pena del banquillo. Esto de pasear a determinadas personalidades de la vida política o social, y no es que se cuestionen que no tengan que ser encausados, sino el tratamiento que se da de ello a veces genera unas situaciones que en el mejor de los casos, y siendo muy ingenuos, terribles. No, si no son peores. Efectivamente, la prueba es que están a la puerta, no diría cientos, pero innumerables cámaras de televisión, esperando que ese personaje pase. La mayor parte de las veces, por consejo de su abogado, no hace declaraciones, pero ese paseillo no se lo evita a nadie. Llegar al banquillo, como que ahora además ya no hay banquillos, afortunadamente, ni la pareja de la Guardia Civil con 2 mosquetones alrededor, que yo los he visto, claro que tengo muchos años. Entonces, pero el desgaste, yo casi creo que preferirían ir con una pareja de la Guardia Civil a ir pasando por todos los telediarios de este país. En definitiva, yo creo que también debíamos tener un poco de cultura todos y asimilar que a una persona que la llamen a declarar a un juzgado no por ello ya tiene una carga peyorativa, sino que simplemente, bueno, pues está cumpliendo con su deber de jurídico y legal y su deber incluso de ciudadano de colaborar con la Administración de Justicia, eso es evidente. Hay una última cuestión, perdona, que quería tocar, que ha sido el tema de la pandemia. Adelante. Porque yo creo que ahí sí que tenemos el récord de Europa de la judicialización de los conflictos derivados de la pandemia. En Francia, el Consejo de Estado, al mes y medio de declarar la pandemia, que casi al mismo tiempo que en España, dijo tajantemente que no era un tema de los jueces, sino un tema de los científicos, y que por tanto los jueces no tenían nada que decir en materia de pandemia. Aquí se ha judicializado todo, y hasta el Tribunal Constitucional ha dicho que había que declarar el estado de excepción en vez del estado de alarma, lo cual es un disparate bíblico, en el sentido de que lo que había que atajar al virus era como si fuese un alterador del orden público, que es la única forma de declarar el estado de excepción. Se podían cerrar periódicos, se podía dar la patada en la puerta de la casa sin... Eso es lo que ha dicho el Constitucional, por mayoría, afortunadamente no ha sido por unanimidad. Y ya, bueno, ha habido algún tribunal, y esto no me resisto de contarlo, en el País Vasco, que dijo que cerrar el ocio nocturno era atentar contra la libertad de expresión y de creación artística porque se impedía el acceso al karaoke. Eso está escrito, está en una sentencia, eso no lo va a borrar nadie en el futuro. Cuando llegamos a estos extremos es que los que verdaderamente tienen una patología y un virus son los jueces y no algunas personas que lo padecen, ¿no? Como les decía, cumplimos exactamente los horarios, llegamos al final de esta charla. José Antonio no se marcha de la Semana Negra, va a estar firmando ahora allí. Reiterarles lo que les decía, este libro es un mecanismo de análisis, es una fotografía de un instante. Pueden estar o no de acuerdo, pero desde luego quienes lo hayan leído, quienes lo vayan a leer, se van a hacer una idea bastante exacta del estado de la justicia en España. Ha sido un placer haber contado con José Antonio Martín Pallín en la Semana Negra. Le despedimos con un fuerte aplauso, estará firmando ahí. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima, pero estudiada, de patrona.
Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.